Hola mis queridos niños y niñas de cuarto. Bienvenido. Espero hayan tenido un descanso reparador y que así nos permita enfrentar con mucho ánimo el comienzo de un nuevo trabajo. Hoy continuaremos trabajando la asignatura de lenguaje y comunicación. Observemos cuál será nuestro objetivo o nuestra meta. Lo descubriremos a través de las siguientes preguntas. ¿Qué haré? Reconocer características de leyendas, comprender narraciones y describir los ambientes en que se desarrollan. ¿Cómo lo haré? Leyendo comprensivamente leyendas. ¿Para qué lo haré? Para profundizar conocimientos sobre tradiciones y pueblos de Chile. Nuestro contenido a trabajar será leyenda y ambiente narrativo. Las habilidades que pondremos en juego para ese contenido serán reconocer, comprender y describir. Antes de comenzar, recordemos que debemos poner atención a lo que vamos a realizar. En lo posible, tener un lugar de estudio alejado de ruidos, disponer del material que necesitarán, leer las veces que sea necesaria las instrucciones. Asignaremos un tiempo de 90 minutos, pero pueden tomar un poco más si así lo consideran necesario. Recordemos que estas conductas nos van a permitir alcanzar un mejor aprendizaje, un trabajo de calidad. Nuestra actitud frente al trabajo del día de hoy será de esfuerzo, de perseverancia y de confianza. Observemos la estructura de la clase. Actividad de conocimientos previos, nuestro inicio. Realizar actividades propuestas por el texto, páginas 154, 155 y de las 167 a las 169. El desarrollo, sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material enviado. El cierre. Inicio. Activación de conocimientos previos. Para activar los conocimientos previos observaremos un pequeño video y así nos va a permitir recordar algunos elementos de la leyenda. Realicemos una lluvia de ideas del observado. Leyenda. Presenta hechos maravillosos. Hechos históricos. Es una narración breve. Y pertenece a la tradición de un pueblo. Excelente trabajo, muy bien. Desarrollo. Presentación de la nueva información. La leyenda. La leyenda es un texto narrativo que nace de la tradición oral de un pueblo, cuyo propósito es explicar el origen de fenómenos naturales o hechos ocurridos en un determinado lugar. Generalmente mezcla datos reales y hechos maravillosos que dan vida así a la historia. Características de la leyenda. Es de carácter local. Sus personajes tienen antecedentes históricos. Es anónima, es decir, no se conoce su autor. Y se transmite de generación en generación. Es decir, los abuelos se lo cuentan a sus nietos y así ellos se lo van contando a su generación. Existen distintas versiones de una misma leyenda.
El ambiente físico de una narración. El ambiente físico o espacio corresponde al lugar en donde se desarrollan los acontecimientos de la historia. Por ejemplo, una plaza, un bosque, las montañas, entre otros. El espacio físico de una leyenda dependerá de su localidad de origen. En general, las características del ambiente se describen de manera explícita, es decir, están presentes escritas en el texto. Sin embargo, hay ocasiones en que debemos inferirlas, es decir, el texto nos presentará pistas para que podamos descubrirlas a partir del desarrollo de la historia. Ambiente narrativo. Recordemos, el ambiente narrativo es el espacio en que se desarrolla una historia e incluye el ambiente físico, que es el lugar o escenario en que sucede el relato, donde los personajes existen y actúan. El ambiente psicológico, que corresponde a la atmósfera o clima emocional, conformado por las sensaciones, sentimientos y estados de ánimo de los personajes. Y el ambiente social, que se refiere a las características de la sociedad y las costumbres de la época. Observemos una estrategia de comprensión. Planifico mi lectura. Lo vamos a hacer con mitos y leyendas, pero hoy nos vamos a concentrar a recordar solo leyendas. Aprovecha las dudas que tengan mientras lees para comprender mejor el texto. Sigue estos pasos. Hazte preguntas mientras lees y anótalas al costado del texto. Sigue leyendo y presta atención a la información que aclare tus dudas. Si no encuentran respuestas, relee el texto completo. Si te das cuenta de que necesitas saber algo más para entender, busca información en libros e internet o pregúntale a alguien. Lee el fragmento y observa las preguntas al costado. Vamos a encontrar aquí un pequeño fragmento de una leyenda. Dice, Makemake se encontraba solitario y aburrido. Desde ahí podemos generar una pregunta. ¿Por qué Makemake estaba aburrido? Veía la tierra que había creado, llena de plantas y animales, pero sentía que faltaba algo. Cierto día tomó por casualidad una calabaza. Desde esa palabra podemos generar una pregunta. ¿Qué es una calabaza? Que estaba llena de agua, y al mirar dentro de ella vio con asombro que se reflejaba su rostro en el agua. Por lo tanto, esta estrategia nos permite, a medida que vamos leyendo, comprender de mejor manera, porque podemos ir generando preguntas de esta lectura. En nuestro texto de estudio, en la página 148 y 149, vamos a encontrar la leyenda que lleva por título Las campanas de Rere. Les invito ahora a pausar el video, tomar su texto y dar lectura a esta leyenda, porque desde ella vamos a ejemplificar los ambientes narrativos. Tomen su tiempo de lectura con calma, en voz alta, de manera fluida, pronunciando las palabras con precisión, respetando los signos de puntuación y leyendo con entonación y velocidad adecuada. Una vez terminada la lectura, vamos a ejemplificar el ambiente narrativo a través de ella. Recordemos que el ambiente físico es el lugar o escenario en que sucede el relato, donde los personajes existen y actúan. Que el ambiente psicológico corresponde a la atmósfera o clima emocional, conformada por las sensaciones, sentimientos y estados de ánimo de los personajes. Y el ambiente social se refiere a las características de la sociedad y las costumbres de la época. Observemos el ejemplo en relación a la leyenda Las campanas de Rere. El ambiente físico es el pueblo de Rere, una aldea con casas y caminos de piedra. El ambiente psicológico es de paz y armonía, y el ambiente social se caracteriza por la convivencia entre mapuches y españoles. Vamos ahora al trabajo en nuestro texto. Página 154, vamos a encontrar la leyenda atacameña El Cóndor y la Pastora. Recordemos que al momento de leer lo haremos en voz alta, de manera fluida,
pronunciando las palabras con precisión, respetando los signos de puntuación, leyendo con entonación y velocidad adecuada. Van a encontrar en su texto, a un costado, palabras de vocabulario que les van a permitir comprender de mejor manera la lectura. ¿Cuáles son las actividades que nos propone el texto? Página 155. Ordena los acontecimientos presentes en la leyenda numerándolos del 1 al 6. 2. ¿Cómo es el ambiente físico en que se desarrolla la historia? Describe. Recordemos que este ambiente físico es el escenario donde estos personajes existen y actúan. 3. ¿Cómo es el ambiente psicológico de la leyenda? Justifica. Recordemos que el ambiente psicológico está formado por las sensaciones, por los sentimientos y estados de ánimo de los personajes. 4. ¿Cómo es el ambiente social de la leyenda? Explica. Recordemos que el ambiente social se refiere a las características de la sociedad y costumbres de la época. 5. Determina el significado de estas palabras y di qué estrategia empleaste. Tenemos allí dos palabras, ustedes van a determinar el significado de acuerdo a las pistas que le entregue el texto y luego van a nombrar qué estrategia les permitió encontrar o determinar este significado. Luego vamos a trabajar en la leyenda Mapuche, leyenda del Pehuen, en su página 167. También allí aparecen al costado las palabras de vocabulario que nos permitirán comprender de mejor manera la lectura. También lo harán en la página 168 con palabras de vocabulario. Recordar, hacer una lectura en voz alta, de manera fluida, pronunciando las palabras con precisión, respetando los signos de puntuación, leyendo con entonación y velocidad adecuada. Observemos las actividades que nos plantea el texto. 1. ¿Qué problema se presenta en la comarca? 2. ¿Qué hicieron los habitantes frente a este problema? Señala 3 acciones. 3. ¿Quién era el anciano de barba blanca? Plantea una hipótesis y fundamentala con evidencia del texto. Cuando hablamos de una hipótesis, es una suposición hecha a partir de los datos que encontraremos en la lectura. 4. Subraya los fragmentos de la leyenda que te permitan identificar e imaginar el ambiente. Luego completa la tabla. La tabla tiene el ambiente físico y vamos a describir, nombrar cómo es. Y una evidencia que esté presente en el texto en relación a ese ambiente. Lo mismo para el psicológico y el social. 5. Haz un dibujo que retrate, que muestre el ambiente narrativo que describiste. Recordemos que las leyendas nos permiten y debemos tener presente que debemos valorar y respetar la diversidad de creencias y formas de entender el mundo de todas las personas. Hemos llegado al cierre. Verifiquemos lo aprendido. Vamos a completar la siguiente tabla respondiendo al tipo de texto trabajado, qué intentan explicar, qué tipo de textos o de datos mezcla este texto, cómo se transmiten, qué es el ambiente narrativo, y el ambiente narrativo se divide en. Responde. ¿Fue útil la estrategia de ir generando preguntas a medida que avanzabas en la lectura? Explica. ¿Qué aprendiste sobre el ambiente de una narración? Nombra algunas ideas. ¿Qué sabías de las leyendas? ¿Qué aprendiste ahora sobre ellas? ¿Cuál de las dos leyendas que leíste te gustó más? ¿Por qué? Y finalmente revisamos el proceso de aprendizaje, marcando con una X en el recuadro lo que refleje lo aprendido. Tenemos dos afirmaciones y los recuadros para marcar con no entiendo, tengo dudas, lo entiendo pero no puedo explicarlo, lo entiendo y puedo explicarlo. Muy buen trabajo, excelente trabajo del día de hoy. Recordar enviar sus fotografías, que son su evidencia, y así me va a permitir generar una retroalimentación. Y luego guardar su trabajo en su portafolio. Nos veremos en una nueva clase de lenguaje. Que estén muy bien, cuídense mucho. Adiós.